Quedan 9 menos para la campaña. La campaña electoral el próximo jueves a la medianoche. Y yo saludo a María José Pinto, candidata a la vicepresidencia de la República, con Daniel Noboa. María José, gracias por acompañarnos. Buen día. Y bueno, entramos en la recta final y todo va a ser más intenso, más complicado. Sí, bueno, Milton, Vero, gracias por tenerme aquí. Un abrazo a todos los que nos están escuchando. Y sí, cada vez se pone más complicado, cada vez la gente quiere hablar más contigo, cada vez la gente quiere contarte más cosas, trabajar en conjunto, las reuniones, he tenido reuniones con fundaciones, con gremios, con sociedad civil, con mujeres. Todo el mundo quiere contarte qué es lo que necesita y eso finalmente es lo importante. ¿Y qué necesita la gente? ¿Qué es lo que más se escucha cuando uno recorre las calles del país, los barrios, las ciudades? ¿Qué es lo que más pide la gente? A ver, depende. Yo he recorrido toda la sierra este último mes y depende mucho del sitio en el que nos encontramos. Entonces, por ejemplo, ayer tuve un conversatorio con mujeres en Cuenca y me pedían mucho el emprendimiento femenino, el apoyo al emprendimiento femenino, educación financiera para mujeres, el apoyo desde Cuenca a las deportistas mujeres también. Entonces, sí depende de en qué ciudad estés o si estás en la parte urbana o rural de lo que se habla. Ayer, por ejemplo, a mí sí me sorprendió que no haya salido el tema de seguridad, porque ha salido, es una constante, no la más importante, pero sí es una constante. En Tungurahua, que estuve el otro día en Ambato, salió mucho el apoyo a los lecheros, al agro, el acceso a agua segura para las casas y el acceso a agua para el agro. Entonces, sí depende la provincia en la que estés para la priorización de las cosas. Finalmente somos un país mágico, diverso, y por eso es importante recorrer y trabajar en territorio, porque no todo el mundo quiere lo mismo, no todas las provincias requieren lo mismo, y por eso sigue siendo importante el recorrido y tener esa cercanía con la gente. José, usted ha hablado de si es que llega a ser vicepresidenta, de su vinculación, obviamente, y articulación con el sector social. Pero algo muy importante que usted también mencionaba es que va a devolver la educación pluricultural para el sector indígena y también que por primera vez la vicepresidencia va a ser el vínculo directo con las comunidades indígenas. Cuéntanos un poco más sobre esto. A ver, vengo trabajando, no es hoy, vengo trabajando por más de 10 años con comunidades indígenas, sobre todo de la Sierra Norte, desde el sector privado lo hice. Entonces, no es un vínculo nuevo, no es una temática nueva para mí. Y bueno, hablemos del tema de la educación intercultural bilingüe. Se les fue arrebatadas a los indígenas durante 17 años la educación. ¿Por qué yo creo en la educación intercultural bilingüe? Es porque es parte de la magia que tiene este país. La pluriculturalidad es lo que nos hace interesantes, el país que somos. Tenemos que regresar a ver a nuestras raíces. La educación intercultural lo que les hace primero es reforzar los idiomas, es reforzar el de dónde vienen, la cultura, y es importante como país mantener eso. Y lo que tú me preguntabas, Milton, ¿qué es lo que me piden en la Sierra Centro? Me piden mucho regresar a esa educación intercultural, no solo por el tema cultural, sino porque, por ejemplo, me contaban las escuelas del milenio. Uno, hay algunas cerradas, entonces ya no existen. Y la otra es que desde las comunidades, los chicos tenían que caminar hasta 2 horas o tenían un proceso de 2 horas de llegar al colegio. O muchos niños ya un poco más grandes, pero niños aún, tenían que arrendar cuartos cerca de las escuelas para poder acceder a la educación. Ahí hay un caso emblemático de este problema que se generó. Quizá la intención de hacer estas megas escuelas era buena, pero no se pensó en la movilidad. En la provincia del Napo, si no me equivoco, fue en Napo, sí, hubo un accidente. Una camioneta que transportaba niños cayó al río y murieron los niños. ¿Se acuerdan de ese tema? Que fue hace, no sé si 6 años. Pero ¿hay alguna forma de qué hacer con estas escuelas, con estas infraestructuras que han quedado ahí olvidadas? Bueno, las infraestructuras no se pueden perder. Seguimos buscando
por eso es tan importante la conexión y la articulación del sector social, porque todos necesitamos infraestructura desde los diferentes ministerios. En el MIES, por ejemplo, se han lanzado casas familiares que tienen distintos servicios. Entonces, la infraestructura no necesariamente va a quedar abandonada, no va a quedar sin hacer nada, pero se puede readecuar la infraestructura para otros ministerios, y por eso también la importancia de la articulación desde la vicepresidencia del sector social. Articulación, yo me río, la gente a veces me queda viendo como loca cuando digo articulación, porque nosotros estamos en constante uso, pero en realidad es cómo se maneja y la unidad hacia una misma meta y un mismo objetivo de todos los ministerios y de todas las entidades que trabajan en el sector social. Es fundamental, ya lo hicimos, porque finalmente, ustedes saben, yo trabajé en la secretaría más bonita que tiene este país, que es la de desnutrición crónica infantil, y eso hace la secretaría. Es una articuladora de la estrategia Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil. Ya lo hicimos. Es importante hacerlo. Tuvimos excelentes resultados, pero solo lo pudimos hacer como equipo, y por eso yo sí creo que tenemos que seguirlo haciendo, y es importante para el sector social. Hay un índice de desnutrición crónica infantil del 20,1% en el Ecuador. Se mejoró algo, se está haciendo un trabajo interesante en ese tema, que no tiene que ver solamente con alimentación, sino con vacunación, con temas ambientales, con temas de trabajo de los gobiernos autónomos descentralizados, que quizás es lo más difícil, poder articular con ellos. Exacto, ¿ves? La palabra articulación siempre sale. Sí, bajamos, ya no estamos en el 20.1, estamos en el 19.3 desde la última ENDI, que es la encuesta de desnutrición. En mestizos, 19.2. Ese es el índice que tengo yo. 33.4 se eleva este índice en las comunidades indígenas de la Sierra Centro, sobre todo. Así es. Y tenemos que trabajar muy fuerte de cerca. Y Milton, ¿qué es lo que pasaba? Y de nuevo regresamos al sector indígena, a las comunidades, a pueblos y nacionalidades. Y es dejar de imponer políticas que nosotros creemos que van a funcionar y que no son culturalmente pertinentes. Entonces, dentro de la estrategia, sí, era una estrategia macro, que lo que quería era trabajar con todo el mundo, pero no estaba culturalmente adecuada para pueblos y nacionalidades, y hay que seguir trabajando hacia allá. No llegábamos a la gente, por ejemplo, con la OPS vimos que quien tiene que pasar el mensaje en la Sierra Centro es la suegra. Entonces hay que convencer a las suegras de la temática del tema para lograr algo. Pero son cosas que solo se puede hacer de nuevo visitando los territorios, conociendo a la gente, conociendo a las comunidades y viendo cómo más se puede ayudar y qué otras políticas se puede poner desde el territorio. Y a veces no les gusta mucho a algunas personas escuchar a la suegra. No es mi caso. Pero ya, solo quiero terminar este tema, ya que vuelves al tema de los indígenas, y me voy un poco a lo político, por el acuerdo que hace la candidata Luisa González del domingo con un sector de la CONAIE. Ahora les voy a contar una infidencia, porque parece que hoy hay una reunión de ADN con un sector de Pachacutic, ya mismo. Puede ser una primicia para el mediodía. No sé si tú lo sabías, pero bueno, la pregunta no va por ahí, va por el tema de cómo se quiere utilizar la fuerza del indígena para convertirla en un tema electoral. Es que no podemos convertirla en un tema electoral, sino tenemos que convertirlo en un tema de ayuda hacia la política pública. O sea, a lo que me refiero es, no podemos seguir utilizando a los pueblos y nacionalidades, sino trabajando de la mano con ellos. Ese es el compromiso, y eso es lo que yo he hecho. Me he reunido, he viajado por toda la Sierra Centro, me he reunido, porque además ustedes no saben cuántas asociaciones del sector hay. Entonces hay que reunirse con todas, porque hay las bases, como les llaman ellos, que es la gente que trabaja en el agro, es la gente que está ahí. Esa es a la gente que tienes que llegar. Finalmente, ellos no son los que necesitan la ayuda, no los dirigentes, sino hablar, entender desde cada territorio, desde cada comunidad, por más pequeña que sea. Son comunidades, yo me he reunido con 20, 30, 200. No necesitas reunirte con todos, necesitas entender cada comunidad. En Chimborazo, en Tungurahua, en el Azuay, en Imbabura, ¿qué necesitan? Porque además todos necesitan cosas distintas.
En Tungurahua necesitan agua para riego, en Cotopaxi también. En Imbabura te piden más agua para las comunidades, para uso de casas. Entonces, son realidades distintas que tenemos que resolverla cada una desde donde están, con cada comunidad. No necesariamente con los dirigentes, sino con la gente que hace este país, que es cada uno de las personas con las que hemos hablado. Son las 8:37, estamos hablando con María José Pinto, candidata a la vicepresidencia de la República por ADN. María José, ¿qué meta se tiene a corto, mediano, largo plazo si usted llega a ser vicepresidente en este tema social que usted menciona, ¿no? Que todo se va a armar desde los territorios y en base a las necesidades de cada uno? A ver, Verónica, seguir reduciendo desnutrición crónica infantil. Tú sabes que el tema, mucha gente me critica y me dice, pero es que ¿por qué hablas tanto de desnutrición crónica infantil? Y es porque es el ladrón del futuro de este país. Estamos perdiendo a 1 de cada 5 niños en este país. Eso quiere decir que no van a crecer ni física ni intelectual de forma correcta. Entonces, si queremos ese país con más justicia, más igualdad, más seguridad, más trabajo, la única forma de hacerlo es reduciendo desnutrición crónica infantil, reduciendo embarazo adolescente. Las cifras de embarazo adolescentes en este país son aterradoras, y eso también es un tema que hay que trabajar en conjunto, articulado de nuevo con todos, porque depende de muchos sectores. Es político, es un tema político, es un tema que además también es religioso. Entonces hay que sentarse a la mesa a ver cómo bajar esas cifras, porque yo no creo que no es que no queremos bajar, es que es una temática que duele, que es complicada. El acceso al agua segura, eso también es un tema de articulación con los gobiernos autónomos descentralizados. La educación intercultural, de nuevo, y sobre todo salud mental. Salud mental, ¿por qué? Porque estamos muy atrasados como país en la región. La gente joven con la que he hablado, sobre todo gente joven en ciudades más urbanas, te dice, no tengo acceso. Y el acceso que tengo es caro, no puedo llegar al acceso. Entonces, trabajar con el Ministerio de Salud, trabajar con el Ministerio de Educación, en educomunicación. Entonces, todo el sector social requiere una articulación, y si no tienes a alguien que articule y que tenga y que plantee esas metas de cómo llegar, es difícil, porque ya se trabaja en embarazo adolescente, pero la estrategia pasa de un ministerio al otro. Primero está en el Ministerio de Educación, al siguiente año en el Ministerio de Salud, al siguiente, entonces no se logra nada. Aquí hay otro tema importantísimo, que es el femicidio. Tengo los datos del último reporte de Fundación Aldea. 82 femicidios entre el 1 de enero y el 15 de marzo en el país. Cada 21 horas una mujer es asesinada en el Ecuador. En este caso, 50 fueron por violencia criminal, 31 por familiares, parejas o exparejas, y 1 transfemicidio. Las cifras son alarmantes. No podemos quitarnos lamentablemente de nuestra sociedad este fenómeno brutal. Y ese ahí, Milton, perdón que siga utilizando la palabra articulación, pero justamente el resolver este tema depende del Ministerio del Interior, porque ellos son los que manejan todo el tema. Luego depende del judicial, para judicializar las cosas. Depende del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Depende del Ministerio de Educación también, porque se tiene que presentar educomunicación. De la Secretaría de Comunicación, porque hay que hacer de todas maneras una conversación. Hay que plantear estos temas para una conversación real en este país. ¿Y usted se encargaría de eso desde la vicepresidencia? A ver, ¿sería un encargo del presidente? De los temas de los temas globales que hemos tratado, desnutrición crónica infantil tiene conexión con el tema de femicidios. Embarazo adolescente, igual. Salud mental, igual. Entonces, un poco es no resolver el problema, sino resolver la raíz de los problemas. Entonces, salud mental, definitivo, es trabajar en la raíz. Embarazo adolescente también, porque hay muchos embarazos de adolescentes que son temas de violencia. En desnutrición crónica infantil, cuando tú superpones los mapas de desnutrición crónica infantil y los de seguridad, tienes una correlación ahí. Entonces, es resolver los problemas más chiquitos para que todas estas cosas empiecen ya a bajar
las estadísticas y a trabajar directo, sí. Pero siempre articulando, de lo contrario no vamos a lograr nada. Antes de terminar, María José, ¿qué se viene en lo que queda de esta campaña que es intensa y corta? Días 24/7, sin dormir. Ya coordinaron con el presidente, porque como el presidente ya notificó al CNE, ya más allá del tema de la licencia, que ya es otra bronca, pero ¿cómo van a hacer? Porque el presidente va a estar ya en territorio. Está ahí en territorio. Estamos divididos porque lo que queremos es llegar a más gente. Entonces, divididos pero no enemistados. No, por si acaso. Están articulados. No, ya hemos demostrado que podemos trabajar en conjunto. Trabajamos 10 meses. Si no hubiéramos tenido el espaldarazo del presidente y el trabajo es en conjunto, no hubiéramos logrado incrementar el presupuesto, no hubiéramos logrado tener a más de 6,000 niñas reincorporadas al sistema de educación, ¿no? O sea, ya tenemos 10 meses de trabajo en conjunto y bueno, los de que hemos logrado dar buenas cifras, más los de campaña. Entonces, estuvimos el domingo juntos porque yo tenía una reunión con más de 300 mujeres líderes de Quito, que fue espectacular. Y claro, le conté al presidente y el presidente me dijo, yo quiero ir. Y claro, imagínense ese sorpresón para todas las mujeres que estaban ahí. Tenerle al presidente, la verdad es que el trabajo con el presidente es ¿A qué lago se van a lanzar ahora? No sé, veamos a qué lago nos ojalá que ninguno. Y a cuántos kilómetros corremos. Bueno, el tema de los femicidios, ya con esto terminamos. Yo preguntaba porque en lo político se necesita eso, una fuerza política. Y si es que viene de una mandataria, va a ser más importante poder articular todo este tema de trabajo conjunto, porque sé que recae básicamente en lo judicial. Ajá. Las sanciones a los violadores, a los asesinos, a los abusadores, a todos quienes cometen atrocidades contra mujeres y niños en este país. Pero si es que hay una comandante política, llamémoslo así, podría funcionar mejor. Sí, Mildo, sí recae sobre el tema judicial, pero también hay que organizar, porque mucha gente, por ejemplo, muchas chicas no saben a dónde ir, porque los gobiernos autónomos descentralizados también puedes llegar donde ellos para denunciar. Entonces, de nuevo, la palabra recae en articulación. Y sí, tienen razón, tiene que haber alguien que dé ese espaldarazo y diga hasta aquí y empecemos a trabajar en conjunto. Esta es la idea, esto es el trabajo y definitivamente tenemos que hacerlo porque como mujer, ¿cómo no hacerlo? Gracias, María José Pinto, candidata a la vicepresidencia de la República por ADN. Hasta la vuelta, señor.